A mediados de los 90 fue aclamado como uno de los mejores talentos en el rap, gracias a una exitosa canción que recorrió el mundo. Se pensó que el rapero lideraría la lista en los siguientes años, pero no fue así. ¿Quién es Coolio y qué pasó con él después de lanzar una de las canciones más influyentes de todos los tiempos? Ardis Leon Ivey Jr. nació el 1 de agosto de 1963 en Compton, California. En su niñez era muy estudioso e inteligente. Sus ataques de asma a menudo le impedían salir de casa. Como resultado, pasó gran parte de su infancia leyendo en casa. Cuando tenía 11 años, sus padres se divorciaron, algo que se tomó muy mal. En un intento por encajar con su compañero, se unió a la pandilla Baby Crips. Aunque realmente nunca fue aceptado e incluido formalmente en la pandilla, trató de compensarlo creando una personalidad amenazante e inestable, llevando armas a la escuela. Cuando tenía 17 años, sus malas acciones finalmente lo alcanzaron cuando lo atraparon y lo sentenciaron a prisión durante unos meses por hurto. Después de graduarse de la escuela secundaria, Coolio fue a Compton Community College. Fue entonces cuando se reavivó su interés por la música rap. Profundizando en la escena del hip hop, comenzó a participar en múltiples concursos bajo el nombre artístico de Coolio Iglesias. El nombre surgió cuando estaba sentado un día en Compton cuando tenía 20 años tocando la guitarra. Uno de sus amigos se le acercó y dijo: ¿Quién te crees que eres, Coolio Iglesias?, refiriéndose al cantante Julio Iglesias. Sin embargo, a pesar de la dirección positiva en la que dirigía su carrera de rapero, pronto se encontró luchando contra una adicción a las drogas, algo que efectivamente descarriló su carrera musical. Decidido a enderezarse, ingresó a rehabilitación y luego comenzó a trabajar como bombero en el norte de California. Después de superar sus tiempos difíciles, regresó a Los Ángeles, donde trabajó en varios trabajos ocasionales, todo mientras intentaba volver a encarrilar su carrera musical. En ese tiempo se hizo habitual en la estación de radio de rap de Los Ángeles, K-Day, donde grabó algunas canciones pero nada relevantes. Tratando de darse a conocer, comenzó a hacer conexiones en la escena del hip hop de Los Ángeles. Al hacerlo, se reunió con el grupo Dopsy and the Mad Circle y finalmente apareció en su álbum debut en 1991. Luego se unió a un colectivo llamado 40 The BC. En 1994 firmó con Tommy Boy Records y lanzó su álbum debut en solitario, It Takes a Div. Alcanzó el puesto número 8 en el Billboard 200 y se convirtió en platino. Fue elogiado por su enfoque alegre y humorístico del rap gangsta. Contó con el exitoso sencillo Fantastic Voyage, que alcanzó el puesto número 3 en el Billboard Hot 100, y éxitos menores como County Line y I Remember. En 1995, después de su gran éxito, Coolio se asoció con el cantante de gospel LB en una melodía basada en la canción Pastime Paradise de Stevie Wonder. La canción titulada Gangsta's Paradise era una declaración social sobre la vida del gueto. La música era oscura, triste, inquietante y fascinantemente atmosférica, que contaba la historia de una generación de jóvenes que se daban cuenta que el futuro no existe para ellos. No se parecía en nada a lo que el público había escuchado de Coolio. La canción fue incluida en la banda sonora de la película Mentes Peligrosas. Gangsta's Paradise fue un éxito asombrosamente grande. Se convirtió en el primer sencillo número 1 de Coolio. Además, se convertiría en una de las canciones de rap más exitosas de todos los tiempos, encabezando el Billboard Hot 100 durante 3 semanas. Fue el sencillo número 1 de 1995 en los Estados Unidos para todos los géneros y fue un éxito mundial en muchos países de Europa y otros lugares como Australia y Nueva Zelanda. Una de las reglas de Stevie Wonder para aceptar esta versión por parte de Coolio era que la canción no debía tener malas palabras, por lo que Coolio tuvo que hacer algunos cambios a las letras. Ese año en los Billboard Awards, mientras que Coolio y LB estaban interpretando la canción en vivo, Stevie Wonder hizo una aparición sorpresa para cantar la canción junto a ellos. Fue tal fenómeno que Weird Al Yankovic grabó la parodia titulada Amish Paradise. La parodia fue autorizada por el sello discográfico de Coolio, pero no por él, lo que generó mucha discordia. As I walk through the valley where I harvest my grain, I in an Amish
Coolio, aprovechando el éxito de Gangsta's Paradise, lanzó un álbum con el mismo nombre a finales de 1995. Este álbum tenía 2 sencillos exitosos como 1, 2, 3, 4, Something New y Too Hot. En 1996 ganó el Grammy a la mejor interpretación de rap en solitario. También ganó artista favorito de rap en los American Music Awards y ganó mejor video de rap, mejor video de una película y mejor video de baile en los MTV Video Music Awards. El de mejor video de baile fue por 1, 2, 3, 4 Something New, todo lo demás sí por Gangsta's Paradise. En la gala de los premios Grammy, Coolio habló sobre la polémica con Al Yankovic y dijo: "Yo no estoy con eso, creo que mi canción era demasiado seria, realmente no aprecio que profanara la canción de esa manera. Su compañía discográfica me pidió permiso y dije que no, pero lo hicieron de todos modos". Ese año hizo la canción It's All The Way Live Now, que era el sencillo principal de la banda sonora de Eddie. También lanzó el sencillo How Get It Goes, que era el sencillo principal de la serie de Nickelodeon Kenan y Kel. A principios de 1997 apareció en la canción Hit 'em High de la banda sonora de Space Jam, junto a Be Real, Method Man, LL Cool J y Busta Rhymes. Después del éxito de Gangsta's Paradise, se esperaba que el próximo álbum de Coolio fuera otro éxito. Y a mediados de 1997 lanzó su tercer álbum titulado My Soul, y aunque contenía el exitoso sencillo See You When You Get There y el álbum se convirtió en platino, no logró alcanzar el éxito de sus álbumes anteriores. El álbum apenas alcanzó el top 40, en consecuencia Tommy Boy Records terminó el contrato con Coolio. Desafortunadamente no pudo capitalizar su éxito y replicar su magia, dejando el álbum en el puesto 39 en la lista Billboard 200. Después de esto empezaría el declive de Coolio. A fines de 1997, Coolio y 7 miembros de su séquito fueron arrestados por presuntamente robar en una tienda de ropa alemana y agredir al dueño. Más tarde fue condenado por cargos y multado. No mucho después de ese incidente, la policía alemana amenazó con acusar a Coolio de incitar al crimen, después de decir en un concierto a los oyentes que robaran su álbum si no podían pagarlo. En 1998, Coolio fue arrestado nuevamente, esta vez en Lawndale, California. Fue detenido por conducir del lado contrario de la carretera con una licencia vencida. También fue acusado de portar un arma oculta y poseer una pequeña cantidad de marihuana. En 1999 creó su propio sello Crowbar y parecía que resurgía nuevamente, pero tuvo que posponer una gira promocional de Crowbar después de un accidente automovilístico. El cuarto álbum de Coolio solo era un rumor en ese momento. Coolio volvió en 2001 con Coolio.com, su cuarto álbum, pero Coolio ya no era la superestrella que fue en los 90. Se había convertido en un rapero de bajo perfil. En los siguientes años continuó sacando álbumes en los que no pudo replicar su éxito de los 90. En 2002 lanzó su quinto álbum, Cool Magnífico. En 2006 lanzó su sexto álbum, The Return of the Gangsta. En este álbum tuvo un sencillo con éxito moderado con Snoop Dogg titulado Gangsta Walk. En 2008 lanzó su séptimo álbum, Still Here. Ese año Coolio encontró una nueva pasión en la cocina, presentó Cooking with Coolio, un programa de cocina en línea para el sitio web My Damn Channel. En 2009 lanzó su octavo álbum, From the Bottom to the Top. En 2010 apareció en el programa de televisión Ultimate Big Brother, pero fue expulsado de la casa por comportamiento inaceptable hacia sus compañeros de casa. En 2011 Coolio declaró que se había disculpado con Weird Al Yankovic por el malentendido en torno a la parodia. Desde entonces me he disculpado con él, eso fue una estupidez de mi parte. Esa fue una de las cosas más tontas que hice en mi carrera. El 17 de septiembre de 2016, Coolio y miembros de su tripulación fueron arrestados por tener un arma de fuego cargada dentro de una mochila en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. La bolsa fue marcada por la Administración de Seguridad del Transporte cuando el grupo intentó pasar por un control de seguridad. Uno de sus guardaespaldas reclamó la propiedad de la bolsa, pero los testigos afirmaron que pertenecía al propio Coolio. El 26 de octubre de 2016, en un tribunal de Los Ángeles, Coolio fue puesto en libertad condicional por 3 años y se le ordenó cumplir 45 días de servicio comunitario por el delito. A lo largo de su carrera, Coolio también se mantuvo apareciendo en películas y series con pequeños papeles. Actualmente continúa actuando en conciertos.
Coolio fue uno de los primeros raperos en equilibrar la accesibilidad del pop rap a pesar de que se le catalogue como un rapero gangsta por Gangsta's Paradise. Si bien hizo sus guiños al rap hardcore, su música era claramente más despreocupada en el fondo. La mayoría de los éxitos de Coolio eran canciones de fiesta exuberantes y divertidos.